Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, queridos aliados, en este visionario proyecto. Me refiero a CLAPES UC, al banco HSBC, a Pricewaterhouse y a la casa de subastas Christie's. También agradezco a la Galería Patricia Reade por acogernos en este lindo espacio y muy especialmente a la importante presencia de nuestros directores, asesores, socios y stakeholders del capítulo chileno del National Museum of Women in the Arts. Para nosotros es un gran honor hacernos parte del lanzamiento del libro The World of Art, no solamente porque sus autores son muy queridos socios nuestros, siendo Ventura además una socia mujer, lo que se condice con nuestra misión, sino porque creemos que es una herramienta novedosa de gestión cultural que permite un acercamiento de las audiencias al arte visual desde el punto de vista de la inversión, la que puede ir entrelazada a las más profundas emociones estéticas. Conocido es el síndrome de Stendhal, ¿verdad?, que causa sentimientos incomparables, aumento del ritmo cardíaco, desvanecimiento y otros síntomas parecidos ante la belleza de ciertas obras de arte. Tal vez este libro produzca en sus lectores una emoción también incomparable al constatar que se ha adquirido una obra que, además de contribuir a nuestro goce estético, nos ha aumentado nuestro acervo financiero. Veremos. Los dejo ahora con nuestro destacado panel. Vamos entonces con el destacado panel, como dice Virginia. Son los protagonistas de esta tarde, sin duda. Así es que Ventura Sterling, Arturo Cifuentes, por favor los invito a pasar aquí adelante. Un fuerte aplauso. Lo mismo, vamos a invitar a Denise Ratinoff, martillero público, vicepresidente y directora regional del Christie's Chile, Perú, Ecuador, y a Felipe Larraín, director de la PSC. Por favor, Felipe. Ellos desde... de la compañía. Quiero, antes de comenzar, porque esto es una conversación en la primera parte, que es una conversación con Arturo. Yo le dije a Arturo, déjame tomarme unos minutitos, no voy a tomar tanto tiempo, voy a tomar unos minutos. Yo considero que este es un libro fascinante y que la creatividad de Arturo y Ventura es enorme, porque aquí se aplica los fundamentos financieros al mercado del arte. Entonces, hay algunos capítulos que son de matemática relativamente avanzada, pero que eso no los disuada a ustedes de tomar el libro y gozar con este libro. Quiero decir que esta versatilidad de Arturo y Ventura, ellos han publicado en arte, en música, en vino. Yo he tenido la suerte de publicar sobre la calidad del vino con ellos, como autor, porque es un tema que me fascina, no solo como consumidor, sino que me fascina como ex productor de vinos. Entonces hemos tenido la suerte de publicar un libro que solamente un artículo que lo que hace es predecir la calidad del vino antes que los agricultores lo cosechen, la uva. Así que, bueno, yo no tengo esa versatilidad, solamente decir que he publicado 2 libros fuera de mi área, que es la economía. Yo he publicado un libro que se llama Cómo vivir bien 100 años, por si alguien está interesado. Y un segundo libro que se llama Laboratorios Naturales en Chile, que es un libro de ciencia, ambos libros con coautores. Tengo por aquí un colega muy conocido que ha publicado novelas. A mí me dicen, oye, ¿por qué no te haces una novela con sangre, con distintas? Digo, no, eso está para algunos colegas más aventajados que tengo. Bueno, quiero partir con una primera pregunta. Para ti, Arturo, voy a desarrollarlo un poquito. La pregunta es, ¿cómo se originó este libro? ¿Cuál fue la motivación? Esta idea del vínculo entre las artes y la finanza, la diferencia entre el mercado del arte y otros mercados más convencionales. El libro es muy entretenido de leer. Yo les voy a dar unos 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, ellos en la introducción nos ponen algunas palabras que me parecieron sugerentes. Dicen ellos, su afer amoroso con el arte que pronto se transformó en una pasión.
Yo no sabía si estaba leyendo un libro de arte o una obra de Norman Mailer. Pero esta vez es una fer de ambos autores con el arte, que me pareció muy interesante. La otra anécdota que creo digna de rescatar es la con William Baumol, en que a sus 94 años les comenta que, primero les comenta un artículo que le mandaron William Baumol poco antes de fallecer, uno de los más destacados economistas de todos los tiempos, y les dice: disculpen por haberme demorado tanto en responderle. Bueno, nos comenta también que los coleccionistas de arte tienen más de 2000 años. Desde la época griega y romana ya existían los coleccionistas de arte. Y que el mercado formal del arte tiene unos 250 años, más o menos alrededor del tiempo que se juntó Christie's, por ahí por 1766. exactamente, 1766, que doña, O sea, casi Denise, 300, ¿no? que doña Denise Ratinoff con tanto brillo representa. Así que, oye, bueno, esa es la pregunta, los orígenes del libro, eso. Tengo 4 más, ¿no? Hay gente que a veces se ofende por esto, pero si uno mira una obra de arte, tiene dos elementos, ¿no es cierto? Un poco esquizofrénica en algún sentido. Hay un elemento estético que produce una gran admiración, pero una obra de arte, me se puede ver una pintura, por ejemplo, es también un activo financiero que tiene un valor importante. Y esas dos cosas coexisten, no es que ninguna existe entre medio de la otra, las dos cosas se potencian y el libro tiene que ver con eso, con un poco la dimensión financiera de las obras de arte, que no le quita ningún mérito a la parte financiera. Dicho esto, el libro está basado en precios de subastas, es decir, Christie's, la casa de subastas más importante del mundo, digamos. La ventaja que tiene el usar precios de subasta es que son lo que se llama en estadística, son datos duros. Es decir, no son observaciones de expertos ni tasaciones. Entonces, si uno mira los precios, uno puede sacar conclusiones que son bien interesantes. Ahora, hay gente que se ofende cuando uno habla de finanzas y arte, digamos. ¿No es cierto? Que los artistas, bueno, un artista tiene que vivir, ¿no es cierto? Tiene que pagar colegio, tiene que ir a la peluquería, comprar ropa, tiene que pagar gastos comunes. Entonces, desde que el mundo existe y existe arte, el arte ha estado vinculado a la finanza, digamos. Hay gente que encuentra que eso se incomoda cuando uno pone finanza y arte en la misma frase, pero lo cierto es que el mercado del arte y el mercado de la finanza han estado juntos para el beneficio de los dos desde el comienzo. Yo encontré particularmente creativa esta medida que se llama el APB. Que el APB nosotros tendemos a identificarlo con el ahorro previsional voluntario, pero en este caso es el Artist Power Value, que ustedes son los creadores del este APB, que es una medida en dólares por centímetro cuadrado. Claro, mira, tu punto es interesante, Felipe, lo voy a tocar en 30 segundos. Mira, a nosotros se nos ocurrió, a ver, una pintura, yo estudié ingeniería y física, entonces una pintura es un objeto bidimensional. En ingeniería uno habla, ¿no es cierto?, en física de la presión se mide en newton por metro cuadrado, entonces es natural, digamos, dado que una pintura es un objeto de dos dimensiones, expresar el precio en términos de, bueno, dólares por centímetro cuadrado. Y esto, como Felipe decía, permite hacer, es cierto, algunos artistas se ofenden un poco porque encuentran que esto es trivializar el mercado del arte, yo creo que no, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, esta pintura de Picasso de Marie-Thérèse, vale $18.000 el centímetro cuadrado. Los dibujos de Picasso son un poco más baratos. Esta es una fotografía de Cindy Sherman, que es una artista norteamericana que se disfraza y vale un poquitito menos, digamos. Wayne Thiebaud es un pintor, acaba de morir hace algunos años, pintó como hasta los 90 años, y un poco va a poner las cosas en perspectiva, ¿ya? Una buena pintura vale $2.000 el centímetro cuadrado, un departamento en Nueva York vale $1 el centímetro cuadrado, ¿ya? Y una isla en el Caribe es mucho más barata, ¿eh? Entonces, digamos, la ventaja que esto tiene es que uno, por ejemplo, puede mirar precios de pintura y calcular retornos por el pintor y puede hacer una serie de comparaciones, digamos, ¿ya? Entonces esto es un poco poner las cosas en perspectiva, digamos, ¿ya? La métrica ayuda a medir retornos, que es una cosa un poco difícil en el mercado del arte. Pero, volviendo a la pregunta tuya, Felipe, sí,
hay rendimientos decrecientes. Los cuadros muy grandes no caben en todas partes. Si el cuadro es demasiado grande, se empieza a producir un bajón en los rendimientos porque solamente cabe en un museo o en una galería como esta, digamos, pero es difícil tener un cuadro muy grande, por ejemplo, en los cuadros de Julian Mereto, no sé, uno los puede tener en el living de la casa, menos que tenga 30 metros, ¿no? No caberían en el mío, digamos, ¿no? Oye, algunas consideraciones porque ustedes plantean el arte como inversión alternativa. ¿Ah? Bueno, hay ventajas, inconvenientes en el mercado del arte. Hay una comparación que creo interesante entre distintos artistas y escuelas. Por ejemplo, ¿cómo se comparan? Aquí te voy a disparar varias cosas. Los old masters, los impresionistas, los artistas modernos, los muralistas mexicanos, por ejemplo. ¿Cómo tú, qué puedes decir de cada uno? Yo de Arturo y Ventura aprendí que no ha sido una buena inversión, pues si alguno tiene un Renoir, no es una buena inversión. Por ejemplo, mala inversión en décadas recientes. Bueno, sospecho que el que descubrió a Renoir hizo una fortuna, pero después no se ha comportado muy bien. Y mucho peor que un Picasso. Pero nada, como tú nos contaste, como un Gerhard Richter, ¿no es cierto?, que supera en las últimas décadas en 6 veces el retorno del Standard & Poor's. Ahora, ¿cómo se comparan también, digo yo, las distintas etapas de un artista? ¿Cómo se comparan, lo digo con mucho respeto, las distintas mujeres que han servido de musas a los artistas? Las épocas de estas mujeres. Bueno, aquí puede haber un sesgo de selección porque hay artistas que tienen una sola mujer. Y otros artistas, como el caso de Picasso, que tienen más de una, ¿no? Y eso sin entrar a los problemas como la superposición. Bueno, Picasso en especial es un artista que tiene, ustedes mismos lo dicen, 5 cuadros. Yo creo que esto, no sé si será un récord, porque por ahí hay un Da Vinci que se vendió mucho más, pero Picasso tiene al menos 5 pinturas vendidas sobre $100 millones cada una. Entonces, también, ¿cómo se calcula y cómo se comparan las rentabilidades de distintas temáticas y colores? Eso. Mira, es bien interesante esto, porque muchas veces le preguntan a uno, voy a poner, si fuera idea invertir en arte, ¿ya? Y como todas las preguntas interesantes, la respuesta es depende. En alguna medida el mercado del arte con el mercado inmobiliario, por ejemplo, ¿no es cierto? No es lo mismo comprar un departamento en Miami que una bodega en San Bernardo, ¿ya? Entonces, esto es un poco lo que decía Felipe. Por ejemplo, invertir en arte es esencialmente una inversión alternativa que puede tener un retorno bastante alto, pero la volatilidad es muy alta. Por ejemplo, $100 el año 97, si uno lo hubiera invertido en Renoir, hoy día tendría 155, ¿ya? Pero Richter es un pintor alemán que está prácticamente dejando de pintar, debe tener casi un poco más, casi 90 años, creo. Las pinturas de Richter ustedes ven cómo se han valorizado, ¿ya? Ahora, si ustedes hubieran comprado un Renoir, no habrían perdido plata, pero habría sido mejor poner en el SP500, ¿ya? Ahora, esto es un poco más técnico, pero lo voy a mostrar aquí porque es interesante, a riesgo de ser muy técnico con este diagrama. El eje horizontal es el riesgo, mientras más a la derecha, más riesgoso. Y el eje vertical es el retorno. Entonces, lo que vemos acá, Picasso, Renoir y Matisse, han sido bastante riesgosos y han ofrecido un retorno regulequi, para ocupar una palabra. Ahora, eso en promedio, o sea, hay algunas pinturas de Picasso que han valorizado mucho, pero en el lado izquierdo ustedes ven Zhao Guqi, por ejemplo, que es un artista francés de origen chino que murió hace poco, Basquiat, que también murió hace unos 20 años atrás de exceso de droga, digamos, han sido una inversión extraordinaria, ¿ya? Entonces la inversión es bastante grande. Ahora, y esto es lo último, no quiero ser muy técnico, pero una de las ventajas que tiene el arte, y esto lo tenemos en un capítulo, es que puede servir como un buen diversificador. Entonces, este es un caso que tenemos en el libro de una persona que tiene un portafolio típico, ¿no es cierto? Acciones, bonos y un poco de oro. Y el eje horizontal es el porcentaje ideal que uno le
podría agregar ese portafolio para aumentar el riesgo, el retorno ajustado por riesgo. Entonces, como ustedes ven, Renoir, que es la línea de más abajo, en un desastre, no habría servido de nada. Sin embargo, Picasso y Matisse, a pesar de ser riesgoso, agregan al portafolio en términos de riesgo, retorno aceptado por riesgo. Entonces, la idea es, en general, no sería prudente poner todos los ahorros en arte, digamos, pero una inversión en arte puede contribuir positivamente a la inversión, a la diversificación de un portafolio. Esa es un poco la... y ahora ya esto es mucho más entretenido que mirar acciones o bonos, porque las distribuciones no son normales, los parámetros típicos que se enseñan en economía no funcionan, entonces es un poco más entretenido, a mí me parece. Además que cada persona es más entretenido mirar una pintura que mirar un certificado de acciones de Apple, creo yo. Oye, Arturo, y justamente en este punto, tú tocando el tema de la inversión, una de las cosas que a uno como que le llama la atención es que dice, bueno, el arte es una inversión de baja liquidez y altos costos de transacción. Ustedes lo dicen en el libro. Los fondos de inversión de arte han sido en general un desastre. Ese es otro detalle. Sí. Porque uno dice, porque aquí hay un temita. ¿Cómo puede invertir una persona normal en arte? No es menor esto porque ¿quién tiene, o sea, por qué no nos compramos para diversificar un Matisse, un Renoir y un Picasso en una de esas? ¿Ah? ¿Y quién puede hacer eso? Muy pocas personas. Entonces tenemos un tema con cómo diversificar en el mercado del arte. Y aquí está una cosa que ustedes comentan, el tema del fractional ownership. O sea, el hecho que, por ejemplo, hay un cuadro de Picasso que entiendo que se diversificó en 4.000 propietarios, o 4.000 tokens. Entonces cada uno compraba tokens, que eran una suerte de shares, acciones, respecto de esa pintura. Pero en general eso es muy poco extendido. Entonces, esta teoría, que es fantástica, la pregunta es, porque tú tienes todas las razones, mucho más aburrido un bono que una pintura. Pero el tema es que el bono uno lo puede comprar en diferentes denominaciones, la pintura es distinta. Ese es un tema. Bueno, efectivamente, por ejemplo, este es un ejemplo reciente, lo quiero poner aquí porque es un ejemplo bien exitoso. Como decía Felipe, claro, comprar una pintura de Picasso puede ser un poco caro, digamos, pero este es una empresa española con un banco suizo, y lo que hicieron ellos, esta es una pintura de Picasso, un retrato medio raro de Marie-Thérèse. Entonces lo que hicieron fue emitir 4.000 tokens, que en el fondo como acciones, y 4.000 inversionistas pusieron $1.000 cada uno. La pintura estaba más o menos $4 millones. Entonces, la idea era que después de comprar estos tokens, que en el fondo es como comprar acciones en una empresa, digamos, podían suceder dos cosas. Uno, podían hacer trading de estos tokens en una plataforma de la empresa. De hecho, algunos tokens se llegaron a transar en 5 o 6 mil dólares. ¿Ya? Y había una provisión en lo que vendría a ser los bylaws, la escritura de esta sociedad, digamos, que si alguien ofrecía comprar la pintura, si los 2/3 votaban a favor, es como tomar una empresa y take it private, se vendía. Y recientemente un inversionista privado ofreció comprar la pintura, compró todos los tokens y los inversionistas se llevaron un retorno bastante atractivo. Ahora, esto ha funcionado bastante bien y hay varias empresas que están empezando a hacer esto, y a los millennials les gusta mucho, digamos. En realidad, para ser franco, esto podría ser, esto no tiene nada que ver con blockchain, ya se puede hacer mucho más fácil, pero en fin. Pero es una manera de democratizar, por así decirlo, la inversión en arte, porque da la posibilidad de comprar. El único problema que no tiene es que uno no puede tener la pintura en el límite de la casa, ¿no? Digamos, uno tiene el certificado, digamos, uno tiene lo que se llaman los bragging rights. Y un último punto respecto de índices de precios en el mercado del arte. Ustedes dedican un tiempo, un espacio en el libro a esto. Ahora, lo que es interesante es que el mercado del arte en realidad no es un mercado, sino que son varios mercados y son muy distintos. Entonces, por ejemplo, este es un índice, por ejemplo, como decía Felipe, los impresionistas han caído en
bueno, no diré que han perdido valor, digamos, ponerlo en términos un poco más elegantes. La línea continua, la línea gruesa, el índice de arte del siglo XIX. Tenemos Renoir, ahí ustedes ven que han ido disminuyendo de valor. A los millennials no les gustan los impresionistas, a lo mejor es un rechazo a los padres, no sé. La gente vieja compraba acciones de IBM, la gente joven compra acciones de Apple, un poco va por ahí el asunto, digamos, pero los impresionistas han ido cayendo de popularidad, por así decirlo. Este es el arte moderno, esto es bien interesante, ustedes ven también el arte moderno ha bajado un poco de precio. Picasso, que es parte de ese cohorte, es mucho más volátil, muestra la misma tendencia pero con una volatilidad, variabilidad bastante grande. O sea, estos mercados, como ustedes ven, son bien distintos. Esto es bien interesante porque este es Zhao, Zhao Wuki, totalmente mucho más arriba que el índice del arte post-war. O sea, digamos, lo que quiero hacer ver aquí es que la discrepancia entre un artista y su índice correspondiente puede ser muy grande. Entonces, la discrepancia es bastante grande en cuanto a que si uno compra un artista bueno o malo, la performance puede ser muy distinta. Y aquí tenemos a Basquiat, con un corte de pelo un poco surrealista, y ustedes ven el índice de Basquiat también bastante distinto. El arte contemporáneo es lo que más le gusta a los millennials, tuvo tiempo con una valorización importante. Y ahí podemos ver a Basquiat. Entonces, lo que es interesante es que cada segmento del mercado del arte, incluso dentro del espacio de las pinturas, digamos, es bastante distinto. Son segmentos que son muy, muy diferentes. Y dependiendo de lo que uno compra, de hecho, ese segmento puede tener una performance extraordinaria o, bueno, o no tan extraordinaria, digamos. Bueno, yo creo que nosotros concluimos nuestra parte, así que, Denise. Sí, nos cambiamos aquí, ¿no? A ver, Hoy podríamos seguir conversando. yo quiero agradecer en forma especial a nuestros auspiciadores, a HSBC, veo a Jorge Díaz, a nuestros queridos socios de Pricewaterhouse, veo a Francisco Ceramé y señora, a Sandra Benedetto, bueno, Clape, los miembros de Clape, gracias por la confianza, Felipe, a pesar de que es muy árida su área, esperamos que las mujeres lo hagamos un poco más cálida, ¿no es cierto? Pero son excelentes, que un economista y que un ingeniero investiguen en esto es fantástico. Y gracias, Drina, a pesar de que somos los 3 miembros del capítulo chileno del National Museum of Women in the Arts, ustedes se van a dar cuenta acá que nosotros en Christie's no recomendamos comprar por inversión. Recomendamos comprar porque la pintura habla. Y la pintura tiene que producir, como fue la introducción que decía Ventura y Arturo, un diálogo, algo que no necesita explicación. Y por eso en nuestro país ha costado tanto crear la mentalidad del coleccionista. Me emociona ver a algunos de mis coleccionistas acá, que sí empezaron mirando y viendo y decidiendo autónomamente. Uno se puede equivocar, no importa. Después hace un upgrade. Pero lo interesante de este trabajo es que David Garrison, en que ellos, estos investigadores, estudiaron a los curadores, estudiaron a los historiadores y se dieron cuenta, no están inventando la pólvora, fueron donde se registran los valores y la transacción para mostrarle al público y a la gente que se puede diversificar el portafolio. Como decía Felipe, un fracaso los fondos de arte. ¿Por qué? Porque ¿quién gana en eso? El que encuentra la obra, cobra la comisión y luego la entrega al fondo. Y ahí tiene que pasar 10 o 15 años hasta que se valorice la obra. No es una acción, no es un commodity la obra de arte. Necesita madurez. Y por eso es tan interesante lo que han hecho. Ventura es psicóloga estadística. Imagínense ustedes estar todo el tiempo en data. Aquí hay una investigación de más de 1.600 obras por artista. Y
la gente como ustedes, algunos que trabajan en inversión, en banco de inversión o privado o lo que sea, hay que tener consideración de decir qué hace feliz a esta persona, después que tiene bienes raíces, después que tiene fondos, después que tiene commodities, dólares, lo que sea, algo con que pueda dialogar, algo con que pueda compartir con su familia. ¿Por qué? Porque el artista escribe la historia, el artista es un creador. Yo estoy hace casi 30 años en Christie's y sí me he dado cuenta que si se elige y se siguen las determinantes, una obra de arte sí es una buena inversión y no hay que tener miedo. Pero no solamente, hay gente que compra por imagen corporativa, por lo que sea. Pero yo pienso, en este momento, veo al embajador Paulo Pacheco, el embajador de Brasil, el país en Latinoamérica que defiende su patrimonio, donde hay coleccionistas, donde van a Estados Unidos, y van al Oriente, y van a Europa, y las ferias. Sus artistas tienen los mismos valores. Los nuestros no lo tienen. Entonces, el enorme esfuerzo de las galerías, este precioso auditorio de Patti, el enorme esfuerzo de todos los galeristas y los dealers de la gente de poder penetrar para que entiendan el arte. El arte hay que sentirlo y hay que saber cuáles son las determinantes para que una obra valga. Procedencia, ¿de dónde viene la obra? ¿A quién pertenece? ¿En qué colecciones ha estado? Si es fresh to the market, si es nueva en el mercado, si no ha sido reofrecida por muchas veces. La condición y la moda también juega un papel. El arte contemporáneo, como ellos dicen hoy día, esta casa vende 1.400 millones al año solo en arte contemporáneo. Recién sigue el impresionismo con 850 millones. O sea, pero es cíclico. No hay que tener miedo, como cuando dicen, bajó el dólar. No, es cíclico, como el amor. Hay uno que ama y otro que se deja amar. Uno que ama y otro que se deja amar. Para seguir el humor de mi amigo Felipe. Entonces yo pienso que este estudio es valioso y va a ser un ejemplo. Y al final les vamos a dar una noticia, porque sí lo han pedido ser presentado en distintos países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Así es que es un orgullo para nosotros y dejo a Ventura con ustedes, que les va a hablar del tema de la relación que existe entre la creatividad del artista y la edad. Ahí van a poder ver ustedes cómo hay una denominación que dice el artista revolucionario y el artista experimentalista, donde Picasso, por supuesto, tiene un papel importante, después Cézanne como post-impresionista. Así es que dejo con ustedes a Ventura, que les va a explicar. Muchas gracias, Denis. Vamos a hablar de artistas revolucionarios y experimentales. Ambos son innovadores, pero de una forma distinta. ¿Okay? Pablo Picasso ha sido identificado como revolucionario, ¿ya?, en su innovación. Y nosotros, siguiendo la misma línea de Galveston, usando nuestra métrica APB, mostramos esto. Como ustedes pueden ver, aquí tienen a Picasso, en el eje horizontal está la edad del artista cuando creó las obras, y en el eje horizontal está el APB, es decir, dólar por centímetro cuadrado. Como ustedes ven, muy joven, tiene un pic, ¿ya? 25 años, y ahí creó la Demoiselle d'Avignon, ¿ya? Y después, alrededor de los 55 años, por ahí, crea distintas obras de otro estilo que también son muy apreciadas. Pero este pic inicial es lo que los define como revolucionario. Después, este es al revés, un artista experimental.
¿Qué significa eso? Que buscaba la perfección y que por lo tanto pintó miles de veces el mismo tema a lo largo de toda su vida. Y eso lo reconoce el mercado. Como ustedes pueden ver, o sea, lo que creó al final es más apreciado que lo que creó al principio, porque iba buscando hasta que encontró su tema. Un artista más bien híbrido es Monet, que lo tienen primero como iniciador del impresionismo, ¿ya? Aquí, pero después, ya incluso casi de 70 años, lo cual habla para todos nosotros Que tenemos esperanza. Ahí tiene su gran tic, ¿ya? Entonces, este es un artista que fue revolucionario y experimental. Ahora, Este es un tema, este es el que le va a gustar a Felipe, pero como mandamos las mujeres, ¿cierto, Drina? Aquí este es un capítulo. Aquí usaron 1600 obras en que estas fueron, se casó pocas veces él, no vamos a decir cuántas veces, porque no tiene sentido, pero creo que 2 nomás. 2. Y todas las amigas que tuvo Picasso, es bien interesante porque se va a ver reflejado lo que dice Ventura, el estudio que hicieron, que hay, cuando la imagen femenina se refleja, hay un 40% más de valor en esa pieza. Es increíble, ojalá fuera así en la realidad. Y entonces aquí podemos ver su primera señora más tradicional, Olga, después Marie-Thérèse. Ella, Françoise Gillot, fue una gran artista que acaba de morir, ¿cierto? Hace unos pocos murió meses. hace poco. Sí, una gran artista que fue la única que se atrevió a dejarlo. Así que está muy bien representado y es maravilloso. Aquí tengo amigos que no me permiten nombrarlo por razones profesionales, pero yo sé que hemos estado juntos en Nueva York viendo precisamente, ¿no es cierto? Te estoy mirando, no estoy nombrando. Estas obras y que son realmente emocionantes. Así es que, a pesar del maltrato que él tenía, de alguna manera el destino cambió cuando representaba a la mujer en sus obras. bueno, primero que nada, nuevamente volvemos a nuestro APB. Y cuando miramos desde la perspectiva de APB, vemos que la que vende mejor, la que atrae más en términos de precio de dólar por centímetro cuadrado, es Marie-Thérèse, ¿ya? Aparentemente al mercado le gusta la ternura con que la pintó. O sea, es mucho más, como quien dice, hay algo tierno en la pintura de la obra de Picasso acerca de Marie-Thérèse. Y después siguen prácticamente juntas Olga, que fue su primera mujer, y Dora Maar. Y aquí y son distantes, o sea, bastante menos apreciadas. Y las pinta, sobre todo a Dora Maar, como muy, con mucho, como diría yo, media puntúa. Perdón la interrupción. Esa obra la compró Steve Winnis, el dueño de los casinos. Y cuando lo quiso vender, dijo, la voy a vender más que el valor que lo vendió Christie's. Él era ciego y estaba tomando champán, porque era cristal, no era espumante, era champán de verdad. Estaba con sus amigos y hace así con la copa y le hace un 7 al cuadro, lo rompe. Bueno, esa soberbia hizo que al tener más de un 25% de restauración la pieza dejó de tener el valor original. Pero hay muchas anécdotas así interesantes como esa. Perdón, Ventura, entonces... Y vemos que las otras mujeres, por ejemplo, Françoise Gillot,
no le llega, o sea, el valor es bastante menor de acuerdo al mercado. Y su última mujer, Jacqueline Rock, con mayor razón, menos todavía. Hay otros temas que son mucho más baratos que las mujeres. Tú lo miras allá abajo. ¿Ya? 542 versus todo lo otro que tú ves. Sigue mejor Ventura, no la Ya. Ya. Ahora, eso era en términos de precio. Ahora, si hablamos de retornos, la que tiene el mejor retorno es Dora Maar. O sea, si bien, en el fondo, comprar una pintura en que está Dora Maar tiene mejor retorno, es una mejor inversión que comprar una pintura de Maritetes. O sea, todo depende de lo que a ti te guste, de lo que a uno prefiera. Por otro lado, si le interesa un mejor retorno. Porque, o sea, personalmente a mí me gustan más las de Dora Maar. Ok, usamos el LPB, el APP, para hacer algunas comparaciones y mirar diferentes artistas y ver cómo se comparan. Y aquí vemos, por ejemplo, que cuando pintó personas eran mucho más caras que cuando pintó otros temas, Renoir. Otra cosa que analizamos era mirar la orientación de la pintura, si era horizontal, o sea, como paisaje, apaisajada que se llama, o vertical, que es como con lo que se dice en inglés portrait, ¿ya? Y lo que vemos es que Renoir, las pinturas verticales se consideran más caras que las pinturas horizontales, ¿ya? Ahora vamos a hablar de algo muy interesante, que es la relación entre el precio y el color. Esto fue un trabajo bastante intenso, ¿ya? Porque esto significa que hay que agarrar cada imagen de la pintura y procesarla en términos de píxeles para incorporar y crear distintas métricas que pusimos en los modelos. Lo que encontramos aquí fue lo siguiente. Primero que nada, nos decidimos a mirar a artistas abstractos, ¿ya? Porque pensamos que el color era más importante en una pintura abstracta. Entonces, primero miramos a Rothko y lo que descubrimos fue que en el color tiene una importancia en el precio. Y lo más importante en la pintura de Rothko es la diversidad de la paleta que usó, o sea, la diversidad de color en su pintura, ¿ya? Y eso lo medimos con una métrica que sacamos de economía que se llama Helfington Index, que es una medida de diversidad o para cuando uno quiere saber si hay un monopolio en la economía, por ejemplo, versus que está más diversificada o hay más competencia, ¿ya? Aquí es lo mismo. Usamos la misma medida de diversidad de la paleta. Y se define, Ventura, el azul y el rojo como prioritario. Los que vayan a Houston, les recomiendo ver la capilla,
donde le pidieron a Rothko pintar la capilla. Es un sueño, pero dijo, entrarán por el techo las obras para que nunca puedan ser sacadas de este lugar y para mantener el color, que son los colores más puros que se han mantenido, porque la incidencia de la luz también afecta a la pintura. Sí, de hecho hay una pintura que está en Harvard que ha cambiado tremendamente de color. Exacto, por la incidencia de la luz. Sí. ¿Y el próximo? Nosotros también miramos a Albers. Albers, Perdón, vino a Chile, y ustedes pueden ver un Albers aquí, no nos vamos a quedar chicos. Un sueño, una maravilla. ya, Albers realmente para él era muy importante el color y escribió un libro sobre la interacción de los colores. Y estas obras que ustedes están viendo, que son Homage to the Square, en general experimentó con estos cuadrados tratando de hablar de la interacción de los colores. Cuando nosotros miramos esto desde una perspectiva de cómo incidía el color en el precio, descubrimos lo siguiente: el mercado no le interesa la interacción del color en Albers, solamente le interesa el color dominante. Y nuevamente lo que prefiere el mercado son los azules y los rojos. A mí no me gusta el rojo. No me gusta el rojo. Pero lo que pasa es lo siguiente: yo no sé hasta qué punto sea porque pintó muchísimos amarillos. Entonces hay una saturación del mercado de amarillos. ¿Ya? Entonces no sabemos si más adelante qué pueda pasar. También miramos el color en artistas figurativos. O sea, y para eso usamos dos artistas, Matisse y David Hockney, ambos conocidos por su uso del color y por la importancia del color en su pintura. Sin embargo, lo que encontramos es que el color no tiene mucha incidencia en el precio. Lo más importante aquí es la composición, el tema, y no el color. Eso fue más o menos nuestro resultado. Hay dos de los slides que presentaron que me llamaron la atención, que hablaba del... ¿Ya, ahora sí? No. Un poco. Ya, ahí sí, ya. No, pero se oye. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Hay dos slides que me parecieron interesantes y que me gustaría saber si es que existe una métrica o en qué se fundamentaron para saber exactamente el valor que era la que tenía relación al formato, ya sea horizontal o vertical, o las temáticas, en términos de si eran, no sé, flores o paisajes u otro tipo de temática. Por lo tanto, me gustaría saber si tengo que seguir comprando paisajes verticales, horizontales o retratos. Depende de quién. Bueno, claro, por supuesto, si depende del artista, depende del año también, pero esos dos slides me parecieron especialmente interesantes. Aquí, por ejemplo, si tú miras eso que está, tienes landscapes, o sea, esos son paisajes. El título de la pintura era paisaje, ¿ya? Y si tú te fijas, horizontales hay muchos más que verticales. Yo creo que el precio de los paisajes verticales es simplemente más alto por su escasez. O sea, es como... Oferta y demanda. Oferta y demanda nomás, yo supongo. ¿Ya? Si tú te fijas, por ejemplo, no hay mucha diferencia bueno, las flores también. En las flores también hay diferencias, si tú te fijas. ¿Ya? Las flores verticales son, o sea, que son still life, estas flores que hacía Renoir. Las verticales son más apreciadas que las horizontales, que
Es simplemente el formato. Lo otro que relacionado con lo que tú mencionas, por ejemplo, no lo tenemos acá, pero en el caso de Monet, los paisajes al aire libre son mucho más valiosos que la naturaleza muerta, lo cual en alguna medida tiene sentido, porque Monet es esencialmente impresionista, las pinturas son juegos de luces. En una naturaleza muerta, las luces no se dan como si uno pinta una cosa en un espacio cerrado, no da mucho espacio para jugar con la luz. Y la diferencia de precio es extraordinaria entre los paisajes de Monet y las naturalezas muertas. Ahora con Cézanne pasa algo inverso, digamos, las pinturas de las naturalezas muertas de Cézanne, estos manteles que se están moviendo como olas con Durazno, son mucho más valiosos que otras cosas. Entonces depende del artista, tienes que decidir primero el artista y después el formato. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Gabriela. Bueno, primero, muy interesante. Ahí, ahí sí. Pégale nomás. Bueno, muy interesante, muchas gracias. Mi pregunta más bien técnica, más fome que la de Felipe, lo siento. Pero cuando uno habla de un portfolio de un 100%, entonces uno dice, bueno, por ejemplo, nosotros estamos tratando de llevar a la gente a inversión de impacto, entonces cuesta mover que la gente salga de lo que es la inversión tradicional, y uno dice, mira, invierte un 15% en inversión de impacto. En el libro ustedes llegan a un porcentaje recomendado en arte, de qué porcentaje uno debería tener como para tener diversificado, pero a su vez resguardar el riesgo. No, depende, a ver, la pregunta es buena, pero la respuesta desafortunadamente es desilusionante, porque uno siempre tiene que decir depende, o sea, depende de lo que uno tiene. Por ejemplo, si una persona tiene un portafolio de acciones, de bonos del tesoro y de real estate, es distinto a alguien que tenga una composición un poco distinta, digamos. Entonces depende un poco de eso, es un poco lo que tenemos en el libro, digamos. De todas maneras, no sé, invertir más de un 30% en un portafolio con arte es un poco más arriesgado, yo diría, ¿ya? Es lo que tienen los coleccionistas, entre 25 y 30% en la diversificación. Por acá. Hay algunos que tienen 10 años. Oye, Arturo, una pregunta un poco en la línea de Gabriela. ¿De dónde viene el poder de las obras de arte de mejorar la relación retorno-riesgo de un portafolio? Porque uno pensaría que debían tener como covarianzas negativas, ¿no es cierto?, muy bajitas. Sin embargo, cuando hay crisis y la gente rica tiene poca plata, deberían comprar menos y los precios deben ser más bajos, debería ser una correlación positiva. Entonces, ¿de dónde viene esa ganancia para el portafolio? Me parece muy intuitivo. Yo creo que viene de dos cosas, porque, a ver, esto es medio técnico, digamos, y va a sonar un poco aburrido, pero si la correlación es baja, aunque la inversión sea no muy buena, agrega algo en términos de diversificación. Esa es una razón técnica detrás de eso, ¿ya? Ahora, esa es la razón más fundamental, digamos. De hecho lo vimos aquí en este diagrama. A ver, voy a tratar de mostrar un mono un poco aburrido aquí, pero como ustedes ven aquí, Renoir no es una inversión muy atractiva por sí mismo, si uno lo mira en forma aislada, y de hecho se lo pone en un portafolio y no agrega mucho. Pero Matisse y Picasso, que tampoco eran muy atractivos en términos del riesgo y del retorno, tienen unas correlaciones más o menos bajas, entonces eso agregan en términos de riesgo, de retorno ajustado por riesgo. Especialmente Matisse. Claro, hay un pic, si ustedes se fijan, hay un ¿Te pic, hay fijas? una cantidad que alrededor, en este caso, del 6%, digamos, O sea, hay que ponerle un poquito. No mucho. Claro, demasiado matiz puede ser inapropiado, digamos, ¿no? Ya. Claro. Pero por otro lado, o sea, en el libro, nosotros tenemos los otros artistas, los que se disparan, y ahí a lo mejor te conviene invertir mucho más. Bueno, esto, a ver, Zhao, Wookie y Basquiat serían el equivalente, ¿no es cierto?, de Apple y Microsoft, ¿ya? Si ustedes lo piensan, el sueño de cualquier inversionista, más allá de los gustos estéticos y preferencias personales, ¿no es cierto?, es descubrir el nuevo Microsoft, ¿ya?
bueno, ese Basquiat y Zhao Wu, que serían el equivalente, digamos, porque el retorno es bastante alto, o sea, el retorno del 13% durante 25 años es bastante grande. Bueno, antes de cerrar, a mí me gustaría hacer una pregunta personal, porque veo que aquí hay, por lo menos que reconozco, 3 artistas: Maripí, Oda, Andrea. ¿Qué sienten ustedes cuando se habla de un asset financiero respecto a una creación de arte? Porque los artistas siempre tienen miedo. Para empezar, nunca asisten a las subastas, tiritan. Y tienen toda la razón, porque siempre tienen un verdadero temor a que se venda o que no se venda. Pero yo creo que hoy día hay que acostumbrarse a tener una disciplina y cosas de calidad. Yo he estado con algunos grandes artistas vivos, incluso con Paloma, con la hija de Picasso, y le pregunté qué significaba para los artistas. Y ellos decían, muchos artistas dicen, no, yo no mando mi obra a subasta porque eso es comercio. Pero ¿qué se espera? ¿Tener una bodega llena y no compartirla con los demás, con gente que quiere? No quiere decir que el que se venda más caro es mejor, no es cierto. Van Gogh nunca vendió después. Otros murieron a los 24, 30 años. Pero me interesa, si lo quieren decir, si no, no importa, su opinión, porque se debe sentir. Gracias a la María José. Yo creo que es un tremendo tema en que hay una división, no sé por qué, entre lo que es el ser artista y lo que es monetizar la obra. Por lo tanto, incluso para nosotros poner un valor en una obra es una gran pregunta. Es como, bueno, ¿y dónde estoy yo en el mercado? Y eso le pasa a todos los que parten, sobre todo cuando uno es un artista emergente, uno no sabe dónde situarse. Entonces, en la medida que uno va creando carrera, también uno empieza esa pregunta, porque ustedes están hablando de las ligas hipermayores, o sea, estamos hablando como de inalcanzable. Yo vi aquí que hay puros pintores también en el libro, hasta lo que se ve en la presentación. Gracias a Dios me dedico a la pintura y otras cosas, pero entonces sí, yo creo que es una pregunta que es un tema que hay que sanar. Estudiarlo. Hay que sanar, yo creo. Es como dos mundos que les cuesta encontrarse, pero que sin embargo conviven, y conviven de una manera que debería ser muy sana. Pero no lo es sana, porque finalmente yo siento que para un artista hablar de plata, digamos, es como ser menos artista. Pero finalmente los grandes artistas son los que son grandes inversores también, o son sus propios mecenas, o se han sabido rodear de buenos mecenas y de buenas personas alrededor que los han guiado en ese camino de posicionarse en el mundo. Pucha, también está esa idealización del Van Gogh, digamos, el que nos tenemos todos en el corazón como del artista incomprendido, y que ese es el que realmente vale y que muere incomprendido y que ahí su obra después va a valer. Ojalá no nos toque eso. Yo creo que todos queremos poder vivir de lo que hacemos, y además que es como dijiste tú, Denise, cuando presentaste. O sea, la obra habla, hay un mensaje atrás que tiene que ver con un lenguaje diferente. Y el libro habla desde las palabras, la pintura habla desde el color, las formas, la composición, y es un diálogo precioso cuando se encuentra con la persona que va a dialogar con él. Entonces, yo siento que, mi humilde opinión desde el lugar del arte, es que siento que es una conversación que hay que sanar. Y sería muy linda que hubiera más conversación entre artistas e inversionistas, porque quizá tendríamos un mundo de la cultura mucho más desarrollado, mucho más potente. Estamos en el fin de Sudamérica, y para un artista ir fuera y mostrar su arte finalmente representando a su país, Chile, es irse en un transatlántico, o sea, es demasiado difícil. Exacto, hay que quitar ese miedo, pero como están pasando tantas cosas, a mí me enoja mucho y me duele mucho lo último que hemos vivido, que no sé si saben, que hemos perdido el lugar en la Bienal de Venecia, porque a las autoridades encargadas se les olvidó pagar el stand. Ese es nuestro país. Ese es nuestro país. Y pagar un 35% para ingresar patrimonio a nuestro país es vergonzoso.
Por eso vamos a seguir siendo un país pobre, porque el beneficio tributario tampoco es suficiente, porque ser un filántropo no es dar una mendicidad para mantener a cierta gente, es generación en generación mantener lo que la gente cree. Aquí hay fundaciones de música en que los niños van a seguir entregando su dinero a los artistas y a los músicos jóvenes. También hay un montón de gente que está tratando de hacerlo, pero tenemos que luchar por eso. Una vergüenza lo que ha pasado. No tenemos espacio, no somos nadie, no tenemos imagen, porque se les olvidó pagar esa renta. Bueno, vamos a tomar un rico cóctel, vamos a agradecer este espacio. Momentito, por favor, que Arturo, un momentito. No se asusten, no voy a dar ningún discurso. Dos cosas. Bueno, yo inicialmente hablé de finanzas y arte y quiero terminar con eso y quiero agradecer a los dos auspiciadores, a Pricewaterhouse y a HSBC, que aportaron $1 por centímetro cuadrado, ya hay que reconocerlo, porque esto es importante, y también a Denise y a Christis. Denise fue la madrina de este evento, así que les quiero agradecer esa participación y ustedes han venido.